Miércoles 29 de marzo. Negar a su Señor. Escucha Lucas capítulo 22 versos 31 al 34 y 54 al 62. ¿Qué lecciones podemos aprender de los fracasos de Pedro? Lucas capítulo 22 versos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas capítulo 22 versos 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Las intenciones de Pedro eran buenas, y de hecho mostró más coraje que los demás discípulos, pues siguió a Jesús a fin de descubrir qué le sucedería. Sin embargo, para lograr eso, decidió esconder su verdadera identidad. Esta concesión, esta desviación del camino de lo bueno y lo correcto, lo llevó a negar a su Señor 3 veces, exactamente como se lo había advertido Jesús. La historia de Pedro aquí es tristemente muy instructiva respecto de lo devastador que puede ser el resultado de hacer concesiones y transigir con el pecado. Como sabemos, la historia cristiana está repleta de consecuencias terribles que sobrevienen cuando los cristianos hacen concesiones en cuanto a verdades cruciales. Aunque la vida misma a menudo implica hacer concesiones y a veces debemos estar dispuestos a ceder, debemos mantenernos firmes cuando se trata de verdades cruciales. Como pueblo, tenemos que aprender respecto de que nunca debemos hacer concesiones bajo ninguna circunstancia. Ver, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Según Elena de White, la concesión de Pedro y su fracaso comenzaron en el Getsemaní, cuando durmió en vez de orar, por lo que no estuvo preparado espiritualmente para lo que venía. Si hubiera dedicado ese tiempo a la oración ferviente, escribió Elena de White, comillas, no habría negado a su Señor, cierre de comillas, deseado de todas las gentes, página 660. Sí, Pedro fracasó tremendamente, pero por grande que haya sido su fracaso, la gracia de Dios fue aún mayor, comillas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, cierre de comillas, Romanos capítulo 5 verso 20. Fue el perdón de Jesús lo que hizo de Pedro uno de los líderes prominentes de la iglesia cristiana primitiva. Qué lección poderosa para todos nosotros sobre la realidad de la gracia de Dios. A pesar de nuestros fracasos, deberíamos levantarnos y avanzar por fe. Sí, Pedro sabía lo que significaba ser perdonado. Él sabía de primera mano exactamente de qué se trataba el Evangelio,
porque lo había experimentado, y no solamente había vivido la realidad de su pecaminosidad humana, sino también la grandeza y la profundidad del amor y la gracia de Dios para con los pecadores. ¿Cómo podemos aprender a perdonar a aquellos que nos han decepcionado, como Pedro decepcionó aquí a Jesús?